charla, ¿cómo tener alegría en la vida? El orador es Adrián Rollers. Les invito a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 15. Este es un capítulo que relata las palabras de Jesús justo antes de que se preparara para sufrir su calvario. Pero lo interesante es que el versículo que voy a compartir con ustedes hoy no habla de dolor, ni de sufrimiento, ni de agonía, ni de desesperación, sino de alegría. Justo antes de sufrir, al borde del tormento, Jesús habló de la alegría. Creo que el mejor versículo sobre la alegría en toda la Biblia es Juan, capítulo 15, versículo 11. Jesús dijo: les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. La vida de un cristiano debe ser una vida llena de alegría. Que un cristiano no tenga alegría es algo ilógico, como decir que hay demonios en el cielo. Si eres cristiano y no tienes alegría, algo anda mal. Tu vida debe ser una vida llena de alegría, una alegría constante y visible. Si has aceptado a Jesucristo, debes tener una alegría que irradie. Pero es posible que conozcas a Jesús y aún así no tengas esta alegría. Por eso Jesús nos dijo estas palabras. La alegría no llega de forma natural, es una elección. Y puedes tener alegría si quieres tenerla. La alegría es muy importante para ganar a los que están perdidos. Muchos de nosotros intentamos ir por ahí y dar testimonio de nuestra fe. Pero parecemos empleados de una funeraria, con una Biblia en una mano y una lápida en la otra, diciéndole a la gente: ¿quieres ser salvado? Y la gente responde: oh, no, ya tengo suficientes problemas, no necesito más. La alegría en el Señor es indispensable para ganar a los que están perdidos. David, en el Salmo 51, perdió su alegría y oró: oh Señor, devuélveme la alegría de tu salvación y los pecadores volverán a ti. Así que, cuando una persona perdida entra aquí, la alegría de esta congregación es tan importante como lo que se predica desde el púlpito. Porque el espíritu de la fe es algo que se contagia y también algo que se enseña. Así que, ten alegría en el Señor para ganar a los que están perdidos. La alegría en el Señor es indispensable para servir a Dios. ¿Qué dice la Biblia que es la alegría en el Señor? Nuestra fuerza, ¿verdad? ¿Y qué más dice la Biblia? Sirvan al Señor con alegría. Así que la alegría en el Señor es muy necesaria cuando enfrentamos problemas, y los enfrentaremos. Si aún no los has enfrentado, espera un poco. Los seres humanos vivimos en la tierra con pocos días y muchas aflicciones. ¿No es eso cierto? Una persona muy sabia dijo estas palabras: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué significa eso? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es algo que se puede elegir. En la vida habrá momentos en los que nos enfrentaremos al dolor. Pero Dios nunca quiso que sufriéramos por ello. Por eso, la alegría en el Señor no es solo algo bueno, sino algo necesario. La alegría se puede comparar con el lubricante de la vida. Juntos vamos a aprender qué nos enseñó Jesús sobre esa alegría inexpresable y gloriosa, y cómo podemos obtenerla. El origen de la alegría. Lo primero que quiero que vean es que esta alegría tiene un origen sobrenatural. ¿Qué significa eso? El versículo 11 dice: les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes. ¿La alegría de quién está en nosotros? Su alegría, no una alegría como la suya. La vida de Jesucristo fue una vida llena de alegría. El autor del Salmo dijo: Dios tuyo te ha ungido con aceite de alegría más que a tus compañeros. Eso significa que nadie ha tenido la alegría que tuvo Jesús. La palabra alegría aquí significa saltar de gozo. Eso fue lo que sucedió cuando María visitó a Elizabeth. En ese momento, el niño Jesús estaba en el vientre de María y Juan el Bautista también estaba en el vientre de Elizabeth. La Biblia dice que el bebé en el vientre de Elizabeth saltó de gozo dentro de ella. Eso es lo mismo de lo que Jesús está hablando aquí. Si la palabra gozo o alegría de la que Jesús habla aquí significa saltar de gozo, entonces quiero que se imaginen cómo sería ver a Jesús saltando de alegría. No piensen que Jesús era una persona débil, hipócrita, solitaria y religiosa. No lo digo de forma irrespetuosa, pero se podría decir que él era el alma de la fiesta. El poder de la alegría. Esta alegría es muy duradera. Solo si esta alegría tiene un origen sobrenatural puede ser duradera a través del tiempo. Miren de nuevo el versículo 11, les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes. Porque esa alegría es sobrenatural y duradera. Muchos de nosotros pensamos que el versículo más corto de la Biblia es el que dice: Jesús lloró. Ese es el versículo más corto en la Biblia en inglés, pero no en la Biblia en griego.
Ese versículo en la Biblia en griego tiene 3 palabras. Y el versículo más corto en la Biblia en griego solo tiene 2 palabras, está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. La Biblia dice, estén siempre alegres. Ese es el versículo más corto, pero habla del periodo de tiempo más largo, siempre. Estén siempre alegres. Jesús dijo que esta alegría duradera permanecerá para siempre. No es la felicidad, sino la alegría lo que permanecerá para siempre. No tienen que sentirse felices todo el tiempo. Hubo una niña de 12 años llamada Lisa Lester, que vivía en Wynne, Canadá. Y esta niña quería que su nombre fuera incluido en el libro Guinness de los récords. Y así, mantuvo una sonrisa en su rostro durante 10 horas y 5 minutos. ¿Querrían hacer eso durante 10 horas? Se sentirían agotados, ¿verdad? Tal vez se sientan aliviados al saber que pueden tener alegría sin tener que sonreír tontamente todo el día. Jesús era un hombre de alegría, pero también un hombre que soportó el dolor y estaba familiarizado con la tristeza. La Biblia nos dice que Jesús lloró. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? La felicidad puede traer una sonrisa a nuestro rostro. Pero la felicidad depende de lo que sucede. Y si algo bueno sucede, somos felices. Si algo malo sucede, somos infelices. Todo depende del azar y de lo que ocurra. Pero la alegría depende de Dios, y es sobrenatural, no natural. Y como la alegría es sobrenatural, es duradera. La felicidad no lo es. La felicidad es como un cosmético para el exterior. La alegría es como la belleza que viene de un carácter interno. La felicidad satisface las necesidades externas. La alegría aborda nuestras necesidades más profundas. La felicidad es como un termómetro, que mide y registra la temperatura. Pero la alegría es como un termostato, que controla la temperatura. La felicidad se desvanece en tiempos de dolor, pero la alegría aumenta en tiempos de dolor. Porque es entonces cuando corremos y confiamos en Dios. Claro que sería maravilloso si la felicidad y la alegría fueran de la mano. Nuestros momentos más felices se volverán aún más felices cuando tengamos alegría en el Señor. Pero si se quita la felicidad, verán que a veces la alegría incluso aumenta. Cuando Jesús se enfrentó a la cruz, no era feliz. Él dijo, no hay tristeza como la mía. Sin embargo, al enfrentar esa cruz, dijo, les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Creo que sería cruel decirle a la gente, alégrense, mientras están sufriendo. Nunca vayas a un funeral y digas eso a las personas. Nunca le digas eso a una madre que acaba de perder a su hijo pequeño. Nunca le digas eso a una esposa cuyo marido acaba de ser diagnosticado con una enfermedad grave. Eso es cruel. Siéntate y llora con ellos. A veces es una burla cantar, siempre estoy feliz y alegre por dentro y por fuera. Eso no es solo una burla, sino una descarada mentira. Nadie es siempre feliz. No se espera que seas así, pero sí se espera que tengas alegría todo el tiempo. La Biblia dice, alégrense en el Señor. Siempre. La alegría en el Señor se vuelve aún más duradera en el dolor. Ahora veamos el capítulo 16, versículo 20. Jesús dice, ustedes se entristecerán, pero su tristeza se convertirá en alegría. Jesús, al enfrentarse al oscuro Getsemaní y al sangriento Gólgota, se dio cuenta de que su alegría y nuestra alegría serían más duraderas en el dolor. Él sabía que no solo sería más duradera en el dolor, sino que también sería victoriosa en la aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 4, estoy lleno de consuelo y sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. Él no dijo, estoy lleno de alegría porque no tengo ninguna aflicción. Sino que dijo, estoy lleno de consuelo y sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. El cristianismo no se trata de eliminar los problemas de la vida, sino de recibir más poder para enfrentar esos problemas. La persona que dijo, estoy lleno de consuelo y sobreabundó de gozo en todas estas tribulaciones, también era la persona que cantaba canciones a medianoche, después de ser golpeado, con la piel y la carne desgarradas, encerrado en una prisión oscura y sucia. A pesar de esa situación, todavía cantaban alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque se alegraban en el Señor. Pablo dijo, nos regocijamos en todas nuestras tribulaciones. Esta alegría no solo es duradera en el dolor y victoriosa en la aflicción, sino que también es duradera en la pérdida.
El autor de la carta a los Hebreos, al hablarle a la comunidad de creyentes, dijo en Hebreos, capítulo 10, versículo 34, que, con agrado aceptaron que les robaran sus posesiones. Ahora supongamos que hoy vuelven a casa y todas sus cosas han sido robadas. Espero que eso no suceda. Pero supongamos que sucede y todas sus cosas, incluso sus recuerdos, sus tesoros, sus álbumes de fotos, todo es robado. Entonces les pregunto, ¿eso les quitaría la alegría? Si es así, esas cosas eran la fuente de su alegría. Porque su alegría no es mejor que su fuente. Por eso necesitan una fuente mejor para poder tener esta alegría duradera. Por eso Jesús no dijo, tengan muchas posesiones y tendrán alegría. Sino que dijo, para que mi alegría esté en ustedes. Este es el tipo de alegría que es duradera en el dolor, victoriosa en la aflicción, duradera en la pérdida y abundante en la adversidad. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 dice, ustedes recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Me encanta eso, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Esta alegría es sobrenatural en su origen y duradera en su poder. Por eso Jesús dijo, para que mi alegría esté en ustedes. El secreto para tener alegría. Este es el tercer y último punto. El secreto para tener esta alegría. Esta alegría no viene automáticamente. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 11? Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes. Así que esta alegría no llega automáticamente cuando creemos en Jesús, ni llega automáticamente cuando somos salvados y estamos en camino al cielo. Puedes ir al cielo pero ser miserable durante todo el viaje. Jesús está hablando a aquellos que ya son salvos y Él dice, les he dicho estas cosas. Así que creo que sería bueno descubrir de qué está hablando aquí. Si queremos tener esa alegría, tenemos que saber de qué está hablando cuando dice, les he dicho estas cosas. En Juan, capítulo 15, versículo 5, ¿qué dijo él? Él dijo, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora él ha hablado de permanecer en él. Presten atención aquí. El secreto para tener esta alegría es tan simple y tan claro que podrían pasarlo por alto fácilmente. ¿Están listos? El secreto para tener esta alegría es permanecer en Jesús. Pueden decir, pastor, dígame algo diferente, pero no puedo. Entonces, ¿qué significa permanecer en Jesús? Primero, permanecer en Jesús significa vivir una vida de total dependencia de Jesús. Recuerden que él está usando la imagen de la vid y el sarmiento. En el versículo 4, él dice, permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Y luego continúa, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto. Subrayen lo siguiente. Porque separados de mí nada pueden hacer. Pero yo creo que puedo hacer un poco. Esa es tu opinión. Pero Jesús dice, deben depender de mí. ¿Alguna vez han pensado en cuán completamente un sarmiento depende de la vid? Si cortan un sarmiento de la vid, ¿sirve para algo? No pueden hacer muebles con él. No pueden hacer un cerrojo de puerta con él. No pueden tallarlo y tampoco arde bien como leña. Lo único que lo hace útil es permanecer en la vid y dar fruto. Así es como ustedes dependen completamente de Jesús. Pero la mayoría de nosotros no se da cuenta de eso. La mayoría de nosotros piensa, puedo hacer un poco por mi cuenta. Pero Jesús dice, permanezcan en mí, dependan de mí. Porque separados de mí nada pueden hacer. Quizás digas, pero yo no quiero no ser nada. Lo siento por ti, porque Dios es un experto en convertir el nada en algo. Si crees que ya eres algo y Jesús no es todo para ti, Él no puede transformarte. Solo cuando estás dispuesto a convertirte en nada y dejar que Él se convierta en todo, Él puede transformarte en algo. Esa es la verdad. Así que la vida de un sarmiento es una vida de dependencia. Y segundo, es una vida de descanso. Juan, capítulo 15, versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Deja que el amor de Él entre en ti. Date cuenta de que su amor y su poder están ahí. Dependencia, descanso y entrega. ¿Saben por qué muchos de nosotros estamos tristes? Tenemos miedo de que nuestros recursos se agoten.
Esa es una vida de dependencia, una vida de descanso. Pero también es una vida de entrega. Un sarmiento no tiene otro propósito. Existe solo por un propósito. Quizás digas, pero, pastor, tengo que cuidar a mi familia. También hago deportes, tengo mis sueños. Tengo mis vacaciones, tengo mi trabajo. No puedo reducir todas esas cosas a una sola. Entonces despídete de la alegría en el Señor. Dices, pero también quiero esa alegría y también quiero todas estas otras cosas. Eso es difícil. Por supuesto que Dios sabe que tienes un trabajo. Él sabe que tienes una familia que cuidar. Él sabe que tienes pasatiempos, pero tienes que darte cuenta de que solo tengo que hacer una cosa, y es permanecer en Jesucristo, ahí es donde vendrá la alegría en el Señor. Jesús dijo, les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Si quieren hacerlo de otra manera, si quieren hacer algo separados de Jesús, entonces olvídenlo. Esa es una vida de entrega, así que es una vida de alegría. Cuando vienes a Dios con esa dependencia, descanso y entrega, experimentarás lo que es realmente la alegría en el Señor. Jesús lo dijo. Él comenzó este capítulo hablando de permanecer en Él. Y en el versículo 11, Él dice, les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Por supuesto que puedes tener alegría en muchas cosas. Puedes tener alegría con tus nietos, no hay nada de malo en eso. Puedes tener alegría con tu casa. Puedes tener alegría con tus amigos. Puedes tener alegría con tu salud. Esas cosas son maravillosas. Dios no dice que no te alegres por ellas, pero Él dice que son variables. Necesitas una fuente de alegría que sea una constante, que sea real e imperecedera. Y la forma de obtener esa alegría es permanecer en Jesucristo, depender de Él, descansar en Él, entregarte para vivir para Él y regocijarte en Él. ¿Por qué? Porque Jesús dice, cuando haces eso, ¿qué sucederá? Darás fruto. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es, ¿qué? Alegría. Ahí es donde nace este fruto. No creas esta alegría por ti mismo. Es sobrenatural y está en el Señor. Así que darás este fruto cuando permanezcas en Jesús. Jesús envió a sus discípulos a dar testimonio. Regresaron muy contentos y dijeron, Señor, incluso los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús respondió, no se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Está tu nombre escrito en el cielo? Si es así, entonces alégrense.